El 12 de marzo del 2012, un acontecimiento periodístico cambió la historia de la Radio Nacional. Salió al aire El Sol de la Mañana. Sol de la Mañana, tercer aniversario. Sol 106.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana en este jueves 5 de marzo del año 2015. Buenos días a todos, a todas, Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño. Buenos días en Santiago de los Caballeros, a Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Joa Bernal y a todo el equipo de BTV Televisión. Bueno, señores, a las 7:02 vamos de inmediato con los comentarios que haremos en el día de hoy. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Empiezo con el tema de los cierres de los consulados dominicanos en Haití, una medida que ha sido bien recibida por parte de distintos sectores en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el Estado dominicano, el gobierno dominicano, tiene que empezar a dar señales más contundentes frente al constante irrespeto del gobierno haitiano, frente a estas faltas de garantías que hay para los intereses dominicanos en Haití. Y esta medida de cierre temporal de los consulados, yo creo que es una demostración de la indignación de República Dominicana frente a este hecho, porque de lo contrario, entonces seguirán ocurriendo cosas peores sin que se haga sentir de parte nuestra una acción enérgica. El canciller haitiano ha dicho que el canciller haitiano, que es Pierre Dully Brutus, que Haití pues rechaza las agresiones de las que han sido objeto los consulados dominicanos, que Haití está dando plena garantía de que esas cosas no volverán a ocurrir, que estos consulados contarán con la protección necesaria, pero uno sabe que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Otra cosa es lo que hacen. Entonces, hay opiniones de distintos sectores con relación a este tema, pero la opinión es de respaldo mayoritariamente a lo que ha decidido el gobierno. El canciller ha dicho que próximamente pues sostendrá una reunión con el canciller dominicano el martes 10 de marzo. Él se va a reunir en Guatemala. Dijo Brutus que se va a reunir el 10 de marzo próximo en Guatemala con el canciller dominicano para debatir estos temas que tantas discusiones, tantos debates generan. Que a propósito, yo quiero
leer un documento. Esto es sencillamente una muestra, un botón, a propósito de intercambios muy interesantes que hemos tenido en el Sol de la Mañana sobre los orígenes históricos de este desorden inmigratorio que ha recibido la República Dominicana con la indiferencia de sus gobiernos, que así también lo refirió el presidente Danilo Medina en sus memorias. Yo tengo aquí esta es una carta del 23 de mayo del año 1959. 23 de mayo del año de 1959. ¿Cómo ocurrían las cosas cuando venían jornaleros haitianos a la República Dominicana en esa época? ¿Cómo se manejaban las cosas? Las cosas se manejaban de la manera siguiente, y voy a leer esta comunicación. Tal vez me reserve algunas cosas ahí, pero bueno. Señor jefe de puesto de la Gendarmería Haitiana, Malpaso, Haití. Señor jefe de puesto, nos place comunicarle para los fines del lugar que el ciudadano que al cuidado del portador de la presente, el señor Mandranche César, chofer de la guagua placa número 7312, estamos despachando 60 jornaleros de nacionalidad haitiana para ser repatriados, los cuales fueron importados por esta empresa para utilizarlo en la labor agrícola, en labores agrícolas o industriales de nuestro ingenio durante la zafra de 1959. Los aludidos jornaleros corresponden a los números que indicamos más adelante en la relación número 0058, número 59, expedida por el Director General de Migración de la República Dominicana en fecha 6 del mes que discurre. De la hoja número 1, todos, excepto los números 6 y 21, y de la hoja número 2, lo del número 51 al 62, ambos inclusive. Le agradecemos confirmarnos tan pronto sea posible si los jornaleros en cuestión cruzaron real y efectivamente la frontera dominico-haitiana al amparo de los documentos arriba citados. Entonces se despide de usted muy atentamente el ingenio que produce esta carta. Así se manejaban las cosas. Así se manejaban las cosas. Lamentablemente, las democracias, pues que tenemos que corregir cada día más, porque no tenemos nada mejor que las democracias en países como los nuestros, que con instituciones tan endebles, pues no garantizan cosas que las dictaduras garantizan. Pero no queremos la dictadura, ni estamos ponderando dictadura. Queremos democracia. Queremos democracia. Pero el que diga, como lo han dicho algunos colegas y han escrito sobre eso, que este problema fue un problema profundizado o que se desarrolló durante el trujillismo, está pues en una versión inexacta como esta que plantea un diplomático y periodista dominicano que pues ha sido citado aquí algunas veces por algunos colegas. Ayer lo citaba y José La Luz lo ha citado con frecuencia. Es Pastor Vázquez. Es un periodista diplomático que
es primer secretario, segundo secretario de la Embajada Dominicana en Haití. Y entonces él ha escrito varios ensayos, y en uno de ellos pues trata de culpar a las al Estado Dominicano de el problema de esta gran presencia de haitianos. Y entonces hace estos planteamientos. Pero esos planteamientos son contrarios a la realidad. ¿Por qué? Porque cuando en Haití hubo dictadura y en la República Dominicana había dictadura, en ambos países habían controles, habían crímenes, eran dictaduras sanguinarias. No queremos esas dictaduras. Yo prefiero levantarme todos los días temprano a poder hacer lo que estoy haciendo. Por lo tanto, no puedo vivir bajo ninguna dictadura, ni respaldar ninguna dictadura, ni ponderar ninguna dictadura. Pero ese desorden inmigratorio es posterior. No podía ser de la época de Trujillo, porque el ejecutor del corte del 37 fue Trujillo. Esa matanza que los historiadores académicos sitúan en algunos 6.000 haitianos, y que mucha gente que también escribe sin respetar el método histórico dice que son miles y miles, porque todo el que escribe algo de historia no necesariamente es un historiador. No lo es. El historiador es otra cosa. Tiene que seguir la rigurosidad de ese método histórico desarrollado por la Ilustración del siglo XVIII. Eso tiene su rigurosidad. El hecho de que a mí se me ocurra mañana expresar estas opiniones que estoy expresando en términos históricos no quiere decir que yo soy historiador. No, porque eso tal vez no obedezca al método riguroso de la historia. Entonces, este país es un país sin suerte. Sin suerte. Yo no me he referido mucho a estas publicaciones de Pastor Vázquez porque soy amigo de él. Y no he querido decir lo que digo ahora sobre este tema. Yo creo, querido colega, que usted no debe estar recibiendo un sueldo del Estado Dominicano para denigrar al Estado Dominicano, para hacer campaña y para producir insumo para avalar la campaña sucia contra la República Dominicana. Eso no le corresponde a un diplomático dominicano. Ahora, si usted como periodista quiere ejercer su libertad de expresión, haga lo que han hecho otros. Hoy aquí no hay un periodista que se inventó el infundio del genocidio civil y que eso ha servido de base para la campaña internacional contra la República Dominicana. Bueno, súmese a ese grupo. Pero no, usted no puede estar cobrándole al Estado Dominicano y entonces actuando contra los intereses del Estado Dominicano. Naturalmente, no es usted el culpable, es el Estado el que no se respeta. Es el Estado Dominicano el que no se respeta, que permite ese tipo de cosas. El corte, la matanza del 37, es un acontecimiento que podría decirse que es el desenlace catastrófico de una salida institucional que la sociedad dominicana tuvo pendiente desde la separación del 27 de febrero de 1844, que fue una separación militar, pero se mantuvo una presencia de una población haitiana del lado dominicano y esa presencia fue incrementándose. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce la anexión a España, pues España iba a aplicar estas repatriaciones. No una medida como la que terminó siendo en el 37, pero sí las repatriaciones. Estalló la Guerra de Restauración, entonces no se llevaron a cabo estas repatriaciones.
después de la Guerra de la Restauración, los restauradores, algunos de ellos incluso residieron en Haití, tenían muy buenas relaciones con los haitianos. Gente, por ejemplo, como Ulises Herou, vivieron en Haití, era el refugio de una parte de los restauradores, y entonces, una vez restablecida la república, ellos entendieron que no podían responder con una política de esta naturaleza, pero era algo que estaba pendiente en la agenda dominicana, y era parte del programa nacionalista que empezó a levantarse desde 1916 hasta 1924 para lograr el desalojo de los marines que invadieron por primera vez la República Dominicana. Entonces, ese capítulo, esa cosa que se fue posponiendo y agravando, terminó aplicada de esta manera con Trujillo. Que no, si usted quiere decir que no era un gran nacionalista, si usted quiere decir que en ese corazón nada más que había odio, nada más que había sangre, nada más que había crimen, si usted quiere decir eso, bueno, eso es verdad. Pero entonces hay que admitir que Trujillo pues tomó el programa nacionalista. Rompió con el liderazgo nacionalista, porque cuando rompe con Estrella Ureña, rompe con los nacionalistas, con una que habían quedado frustrados en estas elecciones en las que el padre de la Tercera República pierde de Horacio Vázquez. Francisco J. Peinado pierde unas elecciones de Horacio Vázquez. Entonces, el nacionalismo queda frustrado, hace una alianza con Trujillo, y Trujillo después pues se queda con el santo y la limosna, pero toma el programa nacionalista y lo aplica en el único lugar donde no hubo asesinatos. Era donde estaba la mayor presencia de haitianos, que era en los ingenios, pero no hubo asesinatos en los ingenios porque los ingenios eran propiedad estadounidense. Entonces, esto es después que empieza a variar. Entonces, sencillamente, el problema que tenemos aquí, que se ha ido acumulando, ha sido pues una herencia de las debilidades de la democracia. Esa cosa que no tenemos manera de cambiar, sino que tenemos que fortalecer. ¿Por qué nosotros no podemos tener una política migratoria efectiva? ¿Por qué razón no podemos tenerla? ¿Por qué razón somos incapaces de eso? Entonces, por eso quería mostrar este documento. Yo tengo aquí mismo solamente 12 documentos de cómo se ejercía ese control y se hacían estas repatriaciones. Incluso hay una parte del pago que estaba sujeta a la repatriación. Y entonces era un motivo. Pero ustedes creen que después que un jornalero terminaba ya su labor, iba a quedarse con confianza en un país donde él sabía lo que había hecho el tirano? Entonces lo del 37 no le produjo ningún miedo, no le produjo ningún pavor. Claro que sí. No. Yo terminé aquí, yo me voy. Yo no relajo con Trujillo. Con ese hombre no se puede relajar. Que yo voy a estar por mi cuenta después andando, transfiriéndome por otra actividad. No, eso era imposible. Ahora, yo no quiero eso. No aspiro a eso, porque imagínense, yo estaría buscando cuchilla para mi garganta. Lo que yo hago solo se puede hacer en democracia. Solo se puede hacer y solo se puede ejercer en democracia. Entonces, son las 7:19 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, a mí no me ha gustado la explicación que han dado tanto el jefe de la policía como el ministro de Interior
sobre las pensiones a los oficiales que están involucrados en el caso del DICAN. ¿Qué han dicho ellos? Bueno, la ley hay que modificarla, porque la ley establece que después que un policía tiene 20 años, o más de 20 años, tiene que ser pensionado aunque esté involucrado en un crimen, en una acción delictuosa. Y como la ley dice eso, nosotros aplicamos la ley. Pero resulta que ustedes saben que las leyes dicen muchas cosas que ustedes no aplican. La forma en la que deben hacerse los ascensos también está pautada por ley. Y eso no se aplica no solo por falta de voluntad, porque yo sé que el jefe de la policía quiere que todos los policías con más de 4 años en un rango sean ascendidos, y que tiene 2 años haciendo esa solicitud. Ahora, ¿qué pasa? Que la policía tiene y el país una realidad de presupuesto. Entonces, tal vez el presupuesto, me están recomendando ascenso de 4,000, de 6,000, tal vez el presupuesto me da para ascender a 2,000 o a 2,500. Y entonces se va a escoger dentro de los 6,000 recomendados 2,500 por razones de presupuesto. Pero los otros no han cometido ningún delito y no se le está aplicando la ley. Pero la ley no se le está aplicando por una realidad fáctica. No hay presupuesto. Entonces, ¿por qué si la ley frente a gente que está cumpliendo con su deber no se puede aplicar por realidades que están ahí? ¿Por qué hay que ser más papista que el Papa? Porque una cosa es que esta gente reclamen sus derechos y que incluso ellos, al no ser pensionados, inicien un proceso y lo que fuere y reclamen y hasta le dé razón la justicia. Pero que el presidente con un decreto, que el jefe de la policía, que la institucionalidad vaya de manera generosa a servirle estas pensiones como si le estuviera dando un homenaje, es una agresión innecesaria a la sociedad. Eso no es cumplimiento de ley, eso es agresión innecesaria a la sociedad. Aunque esté establecido ahí, porque yo les repito, ¿cuántas cosas están establecidas ahí que ustedes no la pueden aplicar? Y ustedes no la están aplicando y están establecidas ahí. No la están aplicando. Entonces, para gente que ha delinquido, para gente que está involucrado en un escándalo, sí hay aplicación de la ley. Entonces, el mensaje que se está mandando a la sociedad dominicana es un mensaje sumamente nefasto. Por eso yo no me acojo a esta explicación. A mí que no me digan que esto era una cuestión de ley. No. Eso fue una agresión innecesaria a la sociedad dominicana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, el otro tema, el tema de la ley de partidos. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana debe ponderar la forma en la que esto se está llevando a cabo. Sé que ha habido un gran trabajo y que hay un interés por parte del PLD de enviarle un mensaje a la sociedad. Tenemos un Congreso, esta transformación pues nos estaban atribuyendo a nosotros, que no se había aprobado por nosotros. Vamos a demostrar que no es por nosotros y vamos a aprobarla. Entonces se han acelerado las cosas para aprobarla, pero se han acelerado de modo y manera que en estos momentos solo el PLD comparte la versión que se ha aprobado. Entonces, ¿qué es lo que el PLD le va a dar a la sociedad? Algo que la sociedad entiende que ese partido mutiló. Algo que la sociedad entiende que ese partido manejó como un traje a la medida. Algo en que la sociedad entiende que ese partido se ha servido con la cuchara grande. Y que ese partido no se puede mencionar soga delante del ahorcado.
ese partido no queda inmune de las acusaciones de corrupción que se han manejado de manera alegre, si se quiere, más mediáticas que en la justicia. Entonces, eso está ahí y eso tiene un efecto. Y ese partido no queda inmune frente a esas cosas. Entonces, ese partido que es el ahorcado frente al que están mencionando soga, tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. Entonces, yo pospondría la aprobación de esa ley hasta lograr cierto consenso. Cierto consenso. ¿Qué ha logrado hasta ahora el PLD? Algo peligroso, muy peligroso. PLD, usted es grande, sin unidad opositora. Usted es grande porque está solo en el escenario. Pero fíjense que este asunto de la ley de partido ha llevado a la oposición a actuar unida. Actuar unida. Y entonces eso puede estar abriendo otra cosa. Eso puede ser el ensayo para un frente contra PLD. Entonces el PLD va a permitir que le ensayen. Y si le ensayan, a la hora de la ejecución, estará más afinado para poder hacer lo que entiendan para tratar de desplazar a ese partido del poder. Porque cuando yo escucho gente soñando, hablándome de 90, de 70, de aquello, la realidad de la realidad es que hay unos votos para el PLD y hay unos votos para la oposición. Y esta es una sociedad prácticamente fraccionada en dos mitades. Que si la oposición no muestra un proyecto claro de poder, desanima a gente de la oposición y esa gente entonces no se expresa o esa gente se resigna a la idea de que el PLD se mantiene en el poder porque no ve una opción opositora, eso es otra cosa. Pero que nadie se pierda. Los votos para la oposición ganar las elecciones están ahí, como están ahí también los votos para el PLD hacer su papel. Están en la sociedad. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si el PLD, hoy como caña para el ingenio, aprueba su ley de partido de manera atropellante en la Cámara de Diputados, el mensaje que ese partido está enviando es un mensaje negativo. Y todas estas cosas, todos estos ruidos, falsos, infamia, lo que sea, tienen sus efectos y crean sus efectos en la población. Entonces, si usted se dedica a unirlo, a compactarlo, entonces usted sabe cuáles podrían ser las consecuencias. Entonces quería hacer esa advertencia para después, en estos 2 minutos, solo limitarme por razones, digamos, profesionales que siempre obligan a tener cierto cuidado, ¿no? Y respeto por la gente que respeta a uno y por la gente que pues se acerca a uno a cualquier cosa. Quirino Ernesto Paulino no es un tema primicia del Sol de la Mañana, ni es un tema que el Sol de la Mañana le interese manejar, estoy hablando a sus comparecencias. Las cosas que dice, que se publican, que forman parte de la opinión pública, las comentamos, pero nosotros hace 2 años y medio renunciamos al privilegio de tener una primicia de Quirino Ernesto Paulino Castillo y hemos vuelto a renunciar a esa posibilidad. Agradecemos a quienes
nos han tomado en cuenta para compartir una próxima comparecencia de este señor en la que él haría una serie de revelaciones que se dicen distintas a la que ha planteado. Eso va a ocurrir en los próximos días, pero no va a ocurrir por el sol de la mañana. No va a ocurrir por el sol de la mañana. Ayer, de manera formal, el presidente de nuestra empresa, don Antonio Espaillá, después de cierto consenso, pues le hizo saber a quienes hablaron con nosotros que no queremos esa exclusiva, que sigan manejando las exclusivas lo que la han manejado. Nosotros seguiremos manejando otras cosas. Que los que tienen sus exclusivas, que las sigan manteniendo. Que todas no se batean. Así es que esa es nuestra posición. Cambio y fuera.